Continuamos con Cerrando la Noche, esta interesante conversación con el doctor Celedonio Jiménez. Giovanni hablaba de la influencia de las redes sociales. Y solo como referencia, antes de las redes sociales, en República Dominicana había una revista que se llamaba Suceso. Suceso, sí. Sangre desde la primera página hasta la última. Es una cosa terrible. Es una carnicería. Parecido a eso. Lo más cerca que tenía era eso. Sí. Pero eso es para ver cómo los medios influyen en la cultura de violencia, que ya el doctor un poco avanzó. Sin embargo, yo quiero irme a un tema que el doctor Celedonio mencionó en la última parte del programa, y es la falta de compromiso. Cuando habló de la despolitización de la sociedad, es la falta de compromiso. ¿Qué papel juega hoy día, doctor, la estrategia de dominación neoliberal en la psiqui de la gente, que promueve la individualización y la solución personal a los problemas colectivos? Desde el punto de vista de un cientista social, ¿cómo ve esta situación? Muy bien, muy bien. Con el neoliberalismo, tal como tú has señalado, Junior, se asume una visión de la globalización, un punto de vista, es una forma de globalización la que plantea el neoliberalismo, porque la globalización existía hace mucho tiempo, la globalización. Y también el neoliberalismo trae consigo una corriente que es la que conocemos como la individualización. Que había un sociólogo alemán, Ulrich Beck, que planteaba justamente ese problema de la individualización. Tenía un texto titulado a sí mismo e hizo muchas entrevistas sobre la problemática. Esta corriente realmente lo que hace es que hace destruirse los vínculos sociales y afianza el individualismo. El individuo se piensa solo en función de su propia vida, de lo que a él le importa, de lo que a él le conviene. El individualismo lleva a que el individuo se afirme individualmente. Él, en ese sentido, piensa que lo que él será va a ser responsabilidad de él particularmente y no de ninguna estructura social. Y entonces pues se plantea todo un conjunto de decisiones de carácter individual, pero como dije, esas decisiones individualistas lo que hacen es precisamente fragmentar la sociedad, individualizar la sociedad, y en ese orden pues vamos de capa caída en términos de una sociedad donde los individuos se sienten vinculados en sus intereses. Por tanto, yo creo que ciertamente el problema del individualismo tiene mucho que ver con las corrientes que se han venido afirmando y que no son casuales. O sea, esas corrientes individualistas han sido propaladas, han sido orientadas, determinadas por grupos de poder, sobre todo internacionales, vinculados al neoliberalismo. Y en ese orden es que yo decía que en nuestro país se ha perdido, en el caso de la juventud, ese sentimiento que había de los jóvenes de leer todos estos textos, el hombre mediocre, así se forjó el acero, bueno, todo un conjunto de textos que leían los jóvenes y que lo llevaba a ser muchachos que desde muy tierna edad ya reflejaban inquietudes sociales y un nivel de intelectualidad. Eso está muy distante hoy de la realidad social dominicana y tiene mucho que ver con esa corriente individualista. Doctor, ¿qué papel
juega en la conciencia colectiva, en la generación de violencia, la impunidad histórica que ha vivido la República Dominicana? No, es un papel esencial, porque en la medida en que las personas, los jóvenes, los individuos observan que no hay consecuencia para los actos negativos, pues en esa misma medida los individuos se ven llevados a cometer actos deleznables o a pensar que si llevan a cabo un acto determinado en un momento van a ser procesados pero tratados de manera benévola, como está ocurriendo por ejemplo ahora en el país. ¿Qué pasó con el caso de Odebrecht? El caso de Odebrecht uno no ve, eso se diluyó. Entonces eso es un pésimo ejemplo para la juventud, un pésimo ejemplo para la ciudadanía, el hecho de que se observe la impunidad en contra de la cual se ha luchado tanto en la sociedad dominicana. Doctor, hay temas, yo creo que es excelente explicación, pero hay temas en los que uno se pierde, definitivamente. Aquí han ocurrido mucho. Higüey, recientemente, ocurrió un hecho que volvió a estremecer la sociedad dominicana hasta que otro de igual naturaleza o mayor ocurra. Van a pasar 2 semanas y jamás se va a hablar del caso de Higüey. Después está seguro que eso va a ser así, porque ha sido la práctica. Pero usted dice, bueno, la jovencita parece que no pasaba hambre, por lo que uno ve. El profesor tampoco. Sin embargo, para ver esos elementos así de carácter social que influyen en la conducta violenta, posiblemente ese elemento, el económico, a prima fase, no jugó un papel determinante en el desenlace de esa relación abusiva, porque cada vez que un mayor entra en una relación de esa naturaleza con una menor, es abuso. Pero aparte de eso, ¿qué otras cosas pudo haber influido? ¿Cómo entender algunas manifestaciones de violencia como esa? Bueno, hay 2 cosas que yo he mencionado. Es decir, estamos en una sociedad donde cada vez más hay una conducta inapropiada por parte de adultos con respecto a menores. Eso yo pienso que es un factor que ha influido en ese caso y en muchos otros casos. Por ejemplo, la Procuraduría General de la República ha establecido una gran cantidad de maltrato infantil en nuestra sociedad, y es justamente un producto de una visión equivocada del poder, de lo que es el poder, de para qué es el poder. El adulto se siente con la potestad de actuar como le venga en gana sobre el menor. Entonces ahí hay un problema esencial. En la sociedad dominicana hay un serio problema y una muy equivocada percepción sobre para qué es el poder. Y por eso, por ejemplo, también, además del caso que tú has mencionado de la jovencita Esmeralda Richet, ahí tenemos ese otro pan de cada día penoso de los feminicidios. Es un problema de que el hombre dominicano, por lo menos los que actúan así, entienden que la mujer es una propiedad suya. Y cuando esa mujer, por alguna razón, le dice, no, yo me separo de ti, ese hombre no soporta, no aguanta una situación de ese tipo. Y por eso hace un acto que a cualquiera le parece que es un acto de locura, un acto patológico. Pero es que el hombre dominicano no está acostumbrado a que la mujer, que él ve como una mercancía de su propiedad, le ponga unos límites. Yo creo también que el problema de ese hipersexualismo de que he hablado, que se está dando en nuestra sociedad, en todos los medios vemos la sexualidad, la mujer es una mercancía que se utiliza en bikini de todas formas. Pues
una sociedad que se ha liberalizado bastante. Y en ese orden hay individuos que no tienen la formación para soportar ver a una joven que le es muy graciosa y no, como dicen vulgarmente, marcharle. Sí. Es decir, que son muchos factores. Es una sociedad que, tal como se está conduciendo, lleva a esa violencia y a ese irrespeto, a esa indolencia frente a los menores. Perdón, Junior, ahí mismo, porque estamos hablando del tema de los menores y vamos a bajarle un poquito más la edad, vamos a decir que tienen 10, 12, 13 años, sí, y que son sacados por el grupo de la escuela, sí, o por el grupo del entorno del sector, del barrio, y que esos niños pues a temprana edad empiezan una actividad sexual, sí, o simplemente a ingerir algún tipo de sustancia no controlada. ¿Qué hacer los padres para tratar de tenerlo controlado, de evitar de que sus hijos a temprana edad pues entren a ese mundo tan difícil, mundo complicado, lo que es la sexualidad y la sustancia no controlada, que al final se escapan? Muchos padres tienen que mandarlo a otro lugar porque no pueden, no aguantan con ellos. ¿Cómo manejar, cómo lidiar los padres con esa situación tan difícil que vemos prácticamente a diario? Bueno, lo primero es disponer de tiempo para ellos. Es verdad que la mayoría de los dominicanos y dominicanas estamos un poco acogotados por el problema del pluriempleo, pero hay que disponer tiempo para los hijos. De lo contrario, va a seguir el problema. Hay que mostrarle confianza, hablar con ellos temas que a muchos padres se les hace difícil. Hay muchos padres que tienen un nivel educativo por debajo de sus hijos. Los padres hoy están por debajo de sus hijos en términos de manejo de los recursos tecnológicos. Es cierto eso, pero mostrarle una actitud de confianza, que usted se atreva a hablar con sus hijos de temas que son espinosos. Yo creo que es fundamental en nuestra sociedad que los padres sean ayudados por el Estado en términos de propiciar la educación sexual. Pero yo planteo una educación sexual responsable, una educación que no sea para inducir necesariamente a los jóvenes, a los adolescentes, a la relación sexual, aunque eso es bastante difícil impedirlo. Pero una vez que se produce el fenómeno, que tengan medios, que sepan cómo manejarse las jóvenes, porque, por ejemplo, en este país constituimos, la estadística nos presentan como el país donde hay más adolescentes embarazadas, una cosa insólita de América Latina. Entonces, yo creo que el problema del tiempo, el problema de la confianza, el problema de intercambiar con ellos sobre sus distintas necesidades, y que ellos además nos vean de buena forma. Es decir, que nosotros le transmitamos valores, pero que se lo transmitamos no solo de palabra, sino con los hechos, con nuestro comportamiento, con nuestro ejemplo. En esa medida, esos jóvenes, esos niños, van a creer más lo que le decimos. Sin dejar de creer en lo que usted está planteando, del tiempo que necesitan los niños, los hijos con sus padres, a veces, se me parece un poco, a veces, doctor, al reclamo que hacen algunos expertos en finanzas. A una gente que gana menos salario mínimo le pide ahorro. Y le digo, doctor, la gente, una pareja, con salario promedio, lo que tienen suerte de tener empleo, digamos de 15,000 pesos, con 30,000 pesos no se vive. Sí. Tienen que irse a trabajar los dos. A veces trabajan en la mañana y algunos también en la tarde. Sus hijos, por más tiempo que quieran dedicarle, van a tener poco. Sin embargo, hay un aliado que es importante
pero que se convierten en enemigos. Y volvemos al tema de los medios de comunicación. ¿Y el Estado, Junior? Y el Estado. Ese Estado que no ha sido capaz de juntarse con lo que mandan de verdad y decirle, no es posible que sigamos teniendo las estadísticas más altas de embarazo en adolescentes en el hemisferio. Eso no es posible. Claro. No lo hace. Sin embargo, permite que a través de esos mismos medios se incentive la sexualidad a temprana edad, contenidos violentos, y entonces yo le digo, hay una doble moral en todo esto, porque los que deben ser aliados para contribuir a que eso por lo menos disminuya potencialmente son los que lo promueven, doctor. Cierto, cierto. Yo creo que estás diciendo una gran verdad. Por ejemplo, aquí hablando con ustedes, pienso cómo a través de los distintos noticieros lo que se presenta es permanentemente actos de violencia. Y yo creo que eso debe tener una regulación, porque se transmite en horas que hay niños, jóvenes mirando. Yo creo que aquí también están interpelados los dueños de los medios de comunicación. Hay que interpelar a los dueños de los medios de comunicación para que asuman una actitud responsable, porque yo insisto, en esta violencia, en esta criminalidad, en esta delincuencia, en esta hipersexualidad, están jugando un papel los medios de comunicación. Bueno, la verdad es que es interesante conversar con el doctor don Celidonio Jiménez. Es siempre ir a abrevar en los conocimientos, y yo sé que los amigos televidentes están complacidos con esta estelar entrevista. Doctor, gracias por haber estado cerrando la noche. Bueno, me place sobremanera, estaré a las órdenes de ustedes cuantas veces me lo pidan. Las puertas están abiertas, doctor, así que le tocaremos las puertas en cualquier momento para que vuelva a compartir con el público cerrando la noche. ¿Cómo no? Señores, ¿Cómo no? compartamos con el doctor Celidonio Jiménez, sociólogo, catedrático universitario, miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Un plato fuerte para el público televidente. Es tiempo de terminar el espacio por esta noche. Darle las gracias, como siempre, a este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte. Y será pues hasta mañana.